Hello, everybody. Hi, my name is Katia Jimenez, and we will have our English class. Hola a todos, hola. Mi nombre es Katia Jimenez y tendremos nuestra clase de inglés. This is topic number 2. Este es el tema número 2, el que vamos a hacer el día de hoy. Today we are going to talk about the verb to be. El día de hoy vamos a hablar acerca del verbo to be, el verbo ser o estar, which will help me to express names, nationality, feelings, characteristics, etc. El cual me ayudará a expresar nombres, nacionalidades, sentimientos, características, etc. Este es un verbo muy importante, el cual me va a ayudar a yo poder con la ayuda del pronombre, empezar a trabajar una oración, ¿sí? ¿Ok? So, let's start with the topic. Entonces, empecemos con el tema. ¿Ok? First, we are going to remember what we do the last week. Primero vamos a recordar lo que hicimos en la clase pasada. ¿Cuál fue el tema de la clase pasada? Personal pronouns, ¿cierto? Personal pronouns. Entonces, eso es lo que vamos a recordar primero para ir luego a lo que es el tema del verb to be. Entonces, tenemos aquí un recuadro con todo el grupo de los personal pronouns, ¿sí? Vamos a ir practicando uno por uno. Entonces, primero tenemos aquí el primer grupo que es I. I. ¿Qué significaba I? Yo. ¿Sí? Yo. Luego tenemos el grupo que me dice you. You. You significa tú o usted. Luego tenemos he. He. Acá me dicen boy. Puedo hablar de un boy o en todo caso de un man, ¿no? De un niño o de un hombre, de un varón. Entonces, ¿qué significa he? He significa él. Tenemos ahora este grupo que me dice she. She puede ser una girl o en todo caso sería una woman. ¿Qué quiere decir she? She significa ella. Tenemos ahora el grupo de it. It. It habíamos dicho que lo íbamos a usar si es que hablábamos de animals, objects, places, lugares o fruits, vegetables, ¿no? Si hablábamos de frutas, vegetales, animales, como vemos acá, u objetos. Si es el caso, tenemos que trabajar entonces el pronombre it. ¿Qué significaba it? Eso o esto. ¿Sí? Tenemos ahora we. We. Acuérdate que we usábamos cuando tú, que eres el que está hablando o el que está haciendo la oración, estás incluido dentro de ese grupo. ¿Qué significa we? We significa nosotros o nosotras. ¿Sí? Vamos ahora con el otro grupo. You. You. You que significa ustedes. Ustedes. Y they. They. They que puede ser no solamente para personas, sino también si voy a hablar de objetos, de frutas, vegetales. They que significa ellos o ellas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí a todo el grupo de los personal pronouns, que es lo que trabajamos la semana pasada, la last week. ¿Sí? Ya recordamos un poquito cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a hacer es pronunciar, hacer una pequeña pronunciación de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir. I, I, you, you, he, she, it,
it, we, you, they. Okay. Here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos para poder recordar cómo es que yo iba a sustituir o reemplazar el nombre de algo o de alguien por un personal pronoun. Miren, ve, aquí tengo todo un recuadro donde me dan, ¿no?, el nombre de Jonathan. Yo puedo decir Jonathan o I can substitute o puedo sustituir este nombre usando the subject pronoun he. He, que significaba él. Luego me dan el nombre de Gaby. Gaby, yo lo puedo sustituir. I can substitute this name Gaby using the subject pronoun she. Puedo reemplazar el nombre de Gaby usando el pronombre she. ¿Qué cosa significaba she? Ella. Ahora, puedo sustituir, me pueden dar esto en una oración. The cat, el gato, si hablábamos de animales. The chair, la silla, si hablábamos de objetos. The restaurant, el restaurante, si hablo de un lugar. Me pueden dar cualquiera de ellos en una oración e inmediatamente yo ya me debo de dar cuenta que estoy hablando de un animal, de un objeto o de un lugar, y ya sé que lo debo de sustituir usando el pronombre it. ¿Qué significaba it? Esto o es, ¿no? Esto es. Entonces, luego me dan como ejemplo Paola and I. Paola y yo. Paola y yo. Acuérdate que cuando tú ya ibas agregado en el grupo de personas, deberías o debes usar el pronombre we. ¿Qué significaba we? Nosotros. Nosotros, ¿no? Luego me dan como otro ejemplo you and José. Tú y José. Tú y José, entonces, ¿con qué pronombre lo voy a sustituir? Usando the personal pronoun you. Usando el pronombre personal ustedes. Ustedes. Luego tengo Tom and Lisa. Tom y Lisa. Este and es un conector que significa y. Tom y Lisa son dos personas. Acuérdate que si ya hablamos de dos o de una o más personas, ya es plural. Si es plural, tengo que usar el pronombre they. ¿Qué significaba they? Ellos. ¿Sí? Aquí este recuadro me va a ayudar a yo darme cuenta de qué forma voy a sustituir un nombre, ya sea de persona, de algún objeto, animal, etcétera, usando, ¿qué cosa? El personal pronoun que le correspondería usar, ¿sí? Cada quien tiene su pronombre respectivo, el cual se debe reemplazar en una oración, ¿ok? Entonces, continuamos. Aquí me dice singular and plurals. Vamos a ver ahora en un recuadro qué singular corresponde con qué plural, ¿sí? Me dice aquí subject pronouns. Tengo aquí, habíamos dicho también, acuérdense, que los subject pronouns, o también llamados personal pronouns, se dividen en dos grupos, ¿sí? Two groups. El grupo de los singulars y el grupo de los plurals, ¿cierto? Aquí tenemos todo el grupo de los singulars y aquí todo el grupo de los plurals. Ahora, cada uno de ellos tiene su singular y cuál sería su plural. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? I, que significa yo, está en singular, es una sola persona. ¿Cuál sería su plural? Su plural sería we, nosotros. Acuérdate, nuevamente repito, habíamos dicho que vamos a usar we, o sea, nosotros, cuando yo esté agregado en el grupo de personas según la oración que se va a realizar, ¿no? Entonces, en singular sería I, su plural sería
we. En el siguiente tenemos you. Si te das cuenta, you aquí y you aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué ambos están aquí en este lugar? Porque también acuérdate que you tiene doble significado. You en singular, que significa tú o usted, y you en plural, que significa ustedes. Entonces, ¿cuál sería el plural de you? Nuevamente you. Aquí you en singular, que significa tú o usted, y you en plural, que significa ustedes. ¿Cierto? Ok, very good. Continuamos. Tenemos ahora aquí el grupo que me dice he, she, it. He, que significa él, she, que significa ella, it, que significa esto o eso. Entonces, cuando yo vea que en mi oración me dan cualquiera de estos tres personal pronouns, inmediatamente yo debo de saber o debo darme cuenta que su plural será they, o es con quien lo debo yo de reemplazar. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir. I, su plural será we. You, su plural será you también. He, she, it, su plural será they. ¿Ok? Que quede claro este recuadro para darnos cuenta cuándo es que o con qué plural, con qué personal pronoun en plural voy a reemplazar un singular. ¿Sí? Continuamos entonces. Ahora sí, ya terminamos con el tema de los personal pronouns. Creo que ya recordamos bastante sobre ese tema. Ahora sí, ya vamos a trabajar lo que es el verb to be. ¿Sí? El verb to be. Ahora, ¿qué cosa es el verb to be? Vamos a verlo ahora. What's the meaning of the verb to be? ¿Cuál es el significado del verbo to be? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a usar? Aquí lo vamos a ver ahora. ¿Estamos? Entonces, me dice aquí, the verb to be means ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. Its meaning will depend on the context of the sentence and what you want to express in each moment. El significado dependerá del contexto de la oración y lo que tú quieres expresar cada momento. ¿Sí? Continuamos. Me dice ahora, the verb to be is especially important for understanding the grammatical structure of a sentence. El verbo to be, que es el verbo ser o estar, es especialmente importante para entender la estructura gramatical de una oración. El subject y el verb must match in number. El sujeto o el noun, que es el sustantivo, y el verbo, en este caso el verbo to be, deben coincidir en número, en singular o plural. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trabajar un pronombre en singular, mi verbo to be también debería estar en singular. Si voy a trabajar un pronombre que esté en plural, de igual forma, mi verbo to be también tiene que estar en plural. A eso se refiere en que deben coincidir en número. Ambos pronombre y verbo en singular o ambos pronombre y verbo to be en plural. ¿Sí? A eso se refiere. Luego, ¿qué me dice? Also, they always go together. Además, ellos siempre deben ir juntos. Miren aquí, el subject y el verbo siempre van a ir de la mano, ¿cierto? El sujeto o, en este caso, el sustantivo, ¿no? Que puede ser persona, animal, cosa, objeto, lugar. El sustantivo siempre va a ir de la mano con el verbo to be. Siempre tienen que estar juntos, ¿ok? Entonces, aquí me dan ya la clasificación del verbo to be. Como veo, son tres. Tengo acá, cada uno de ellos resalta en un color diferente y también me doy cuenta que cada uno de ellos trabaja con un grupo de pronombres diferente. Tengo aquí el primero que es am. El primer verbo to be es am.
Am, ¿con qué pronombre va a trabajar siempre? ¿Con qué pronombre va a ir de la mano siempre? Con I. I, que significa yo, ¿cierto? Entonces siempre yo voy a usar I al lado del verbo to be am. Ahora, acá hay otra cosita que también debemos tener en cuenta siempre. I, siempre lo voy a trabajar using the capital letter, usando la letra mayúscula. I siempre debe estar en mayúscula, ya sea al inicio de mi oración, al medio o al final. El lugar donde yo lo tenga que ubicar siempre va a tener que estar en letra mayúscula, in capital letter, ¿ok? Eso quiero que también quede siempre claro para luego no tener problemas. Siempre el pronombre I debe de ir con letra mayúscula, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces, I siempre va a trabajar con el verbo to be am. El otro verbo to be es is. Is, ¿con qué pronombre siempre va a tener que ir va a tener que ir de la mano? Con she, que significa ella, con he, que significa él, y con it, que significa esto o eso. Entonces yo voy a decir she is, he is, it is. ¿Ok? Is siempre, al igual que am, es el grupo de los singulars. ¿Ok? Es el grupo de los singulars. Ahora vamos con el grupo de los plurals. El verbo to be para el grupo de los plurals va a ser are. Are. Entonces, yo voy a decir they are, o perdón, are siempre va a trabajar con el grupo de los plurals que va a ser they, que significa ellos, we, que significa nosotros, y you, que significa ustedes, ¿no? Tú o ustedes. Entonces yo voy a decir they are, we are, you are. ¿Sí? Aquí tenemos entonces clasificado los verbos to be y con qué pronombre va a trabajar cada uno de ellos. ¿Ok? Repetimos. I am. I am. She is. He is. It is. They are. We are. You are. Y tampoco no se olviden que el pronombre I siempre va a ir utilizando la capital letter, la letra mayúscula. ¿Ok? Continuamos. Aquí ahora me dan the meaning of verb to be according to the context. ¿Cuál es el significado que va a tener el verbo to be de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración que voy a elaborar, ¿no? Me dicen acá, tengo todo el grupo de los pronouns, el grupo del verb to be y qué es lo que me dice cada uno de ellos. Entonces, si yo voy a trabajar el pronombre I, yo ya sé que siempre va a ir de la mano con el pronombre, con el verbo to be am. Entonces yo voy a decir I am. Ahora, ¿qué quiere decir I am? Va a significar yo soy o yo estoy. Yo soy o yo estoy. El siguiente es you are. You are. You are. You are, ¿qué significa? Tú eres o tú estás. En este caso sería en singular, ¿verdad? Tú eres o tú estás. He, ¿con qué verb to be trabajará he? Con is. Entonces voy a decir he is. He is, ¿con qué significa? ¿Qué me quiere decir? Él es o él está. El siguiente tenemos she. She siempre va a ir de la mano con el verb to be is. Entonces yo diré she is. She is. She is significa ella es o ella está. Y en el último, que sería para el grupo de los singulars, el grupo de los singulares, tengo it. It siempre va a ir de la mano con el verb to be is. Entonces yo diré it is. It is. It is, que significa eso o esa es o
esto o esta es, ¿no? Eso es, esta es. Y dentro del grupo de los plurals tenemos a we are, we, que siempre trabajará con el verbo to be are, que ya es el grupo de los plurales. We are, que significa nosotros somos o nosotros estamos. Nosotros somos o nosotros estamos. Luego tenemos they, que significa, que siempre va a ir de la mano con el verb to be are. Entonces sería they are. They are. They are, que significa ellos son o ellas están, ¿no? Ellos o ellas son o ellos o ellas están. Y el último que no apareció aquí sería you are, ¿no? You are, que sería en todo caso ustedes son o ustedes están, ¿no? Esa sería la clasificación o el significado de cada uno de los pronombres de la que van de la mano con el verb to be, ¿no? Nuevamente vamos a repetir todo, ¿sí? I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos o ellas son, ellos o ellas están. Y el último que sería you are, que sería ustedes son o ustedes están. ¿Sí? Si me doy cuenta, cada frase tiene dos tipos de significados. A eso se refiere con, ¿no? con la concordancia que va a haber en el contexto. Según la oración, según el contexto, yo debo de saber cuál de ambos significados tendría que entenderse en la oración, ¿no? Si es yo soy o yo estoy. Eso lo vamos a ver ahora con más ejemplos. Here we have examples. Tenemos aquí ejemplos in affirmative form. Tenemos aquí ejemplos en la forma afirmativa, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a realizar pequeñas oraciones de forma afirmativa. Me dice aquí affirmative sentences. Tengo aquí el personal pronoun I, que siempre va de la mano con el verb to be am. Entonces sería I am. ¿Cómo sería entonces aquí? Me dan aquí dos ejemplos. Two examples. Me dice I am Yolanda. Y otro ejemplo, I am in the bathroom. La primera oración dice yo soy Yolanda. Yo soy Yolanda. Y la segunda me dice I am in the bathroom. Yo estoy en el baño. Entonces aquí nos damos cuenta que según el contexto de la oración, yo debo determinar si va a significar soy, como en este caso, yo soy Yolanda, o si va a significar estoy, yo estoy en el baño, ¿no? Yo también tengo que darme cuenta, según el contexto de la oración, cuál de ambos significados es el que encaja para que mi oración tenga sentido, ¿sí? Entonces aquí sería yo soy Yolanda y en la otra, en la segunda oración, yo estoy en el baño, ¿sí? Quiero que esto quede claro para que después no tengamos problemas. Yo debo de fijarme qué significado encaja en la oración, de tal forma que esa oración tenga sentido. Porque yo no voy a decir yo estoy Yolanda, o yo no voy a decir yo soy en el baño, no, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Entonces, yo debo de saber cuál de los dos voy a encajar en la oración para que mi oración tenga sentido. ¿Correcto? Continue. Seguimos con el grupo de los singulars. Habíamos dicho que he, she o it siempre van a ir de la mano usando el verbo to be, is, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con los ejemplos, con las oraciones. Aquí me dan he or she is a teacher. He or she is a teacher. Luego
He or she is in class. Él o ella es un maestro o maestra o profesor o profesora. Es un profesor o es una profesora. Y en la otra me dicen he or she is in class. Él o ella está en clase. Aquí sería es un profesor, está en clase. ¿Sí? Como otro ejemplo tenemos ahora con it. It is a book. It is a book. Esto es un libro. Es un libro. It is on the table. Esto está sobre la mesa o encima de la mesa. Está encima de la mesa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo cada verb to be va encajando según el contexto de la oración? ¿No? Cada significado va encajando en el contexto de la oración. Es un profesor, está en clase. Es un libro, está sobre la mesa. ¿Sí? Esto es lo que es el grupo de los singulars. Vamos ahora con el grupo de los plurals. En el grupo de los plurals tenemos we, you y they. Y este grupo siempre va a ir de la mano con el verbo to be, are. ¿Cierto? We are, you are, they are. Vamos ahora con los examples. Me dicen en el primero, you are friends. You are friends. Ustedes, perdón, tú, perdón, sí. Ustedes son amigos. Ustedes son amigos. Luego me dicen, you are in the park. Ustedes están en el parque. Ustedes están en el parque. Son amigos, están en el parque. ¿Sí? Como va encajando. Siguiente. Me dicen, we are sisters. We are sisters. Nosotras somos hermanas. Hermanas. We are in a restaurant. Nosotras estamos en un restaurante. Somos hermanas. Estamos en un restaurante. They are tourists. They are tourists. Ellos son turistas. Ellos son turistas. They are in Brazil. Ellos están en Brasil. ¿Sí? Entonces cada significado va variando según el contexto de la oración. Son amigos, están en el parque. Somos hermanas, estamos en un restaurante. Son turistas, están en Brasil. ¿Sí? Now we're going to practice the pronunciation. Ahora lo que vamos a hacer es practicar la pronunciación. ¿Sí? Vamos con la pronunciación. Tenemos aquí los personal pronouns y aquí the verb to be, ¿no? Cada grupo, acuérdense, cada pronombre tiene un grupo determinado de verbo to be, ¿no? Un grupo determinado de trabajo. Entonces, I siempre trabajará con am. I am. Repeat, please. I am. I am. I am. Luego tenemos you. You siempre trabajará con are. You are. You are. You are. I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, que significa tú estás o usted está, ¿no? Luego vamos con el otro grupo que es he is, she is o it is. Este grupo siempre va a trabajar con is. Siempre va a ir de la mano con is, con el verb to be is. Entonces yo digo, ¿no? He is. He is. She is. She
is, it is, it is. Él está o él es, ella está o ella es, esto es o esto está, ¿no? Y con el último grupo, que es el grupo de los plurals, tenemos entonces you are, we are, they are. El grupo de los plurals siempre va de la mano con are, ¿ok? Entonces, you are, we are y they are siempre va con are o siempre va de la mano con are. Tú estás, perdón, ustedes son, ustedes están, nosotros somos, nosotros estamos y they, ellos están o ellos son, ¿no? Entonces tenemos aquí todo esto que también debemos tener siempre en cuenta. ¿Qué pronombre trabaja con qué verb to be? Para que no haya algún problema, ¿ok? O algún error que podamos cometer. Este cuadrito debemos tenerlo bien grabado en la cabeza, ¿sí? Ok. Ahora, now we are going to make examples in negative form. Ahora vamos a hacer ejemplos en la forma negativa, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a emplear el pronoun y el verb to be? Pero ahora le vamos a agregar algo para que se convierta todo en negativo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer negative sentences. ¿Qué es lo que voy a agregar a mi primera parte, que era I am? Para que se vuelva negativo, lo que le voy a agregar simplemente es not. Entonces voy a decir ahora, para que mi oración sea negativa, I am not. I am not. Es lo único que voy a hacer, o lo que voy a agregar, en este caso, a mi personal pronoun y a mi verb to be, para que todo inmediatamente cambie y se vuelva en negative form, en una forma negativa. ¿Cómo sería mi oración? My sentence sería, ¿no? I am not Yolanda. I am not Yolanda. Yo no soy Yolanda. I am not Yolanda. I am not in the bathroom. I am not in the bathroom. Yo no estoy en el baño. Si nos damos cuenta, este not lo único que va a hacer es cambiar toda mi oración a negativo. Nada más. Es lo único que yo debo de agregar y todo inmediatamente va a cambiar a negativo. Simple y sencillo. I am not Yolanda. I am not in the bathroom. Next. Tenemos ahora el grupo de los singulars. He, she, it, que va de la mano con is, pero ahora para que se vuelva negativo, lo único que le voy a agregar es el not. Entonces ahora yo diré, he is not, she is not, or it is not. Estamos. Acuérdense, lo único que yo voy a agregar en mi oración es not, para que todo inmediatamente cambie en negative form, para que todo cambie en la forma negativa. Entonces, ¿cómo serán mis ejemplos acá? He is not a teacher. She is not a teacher. Él no es un profesor. Ella no es una profesora. He is not in class. She is not in class. Él no está en clase. Ella no está en clase. Con el otro sería con it. It is not a book. It is not a book. Esto no es un libro. It is not on the table. It is not on the table. Esto no está sobre la mesa o encima de la mesa. ¿Sí? Nuevamente, not lo único que va a hacer es convertir, cambiar toda mi oración en la forma negativa. Simple y sencillo. Continue. Vamos ahora con el grupo de los plurals. Tenemos we, you y they, que es el grupo de los plurals. Ellos siempre van de la mano con are
que es el verbo to be para los plurales, y lo único que voy a agregar es el not. Entonces yo voy a decir we are not, you are not o they are not. Con los examples, con los ejemplos sería you are not friends, you are not friends. Ustedes no son amigos. You are not in the park. Ustedes no están en el parque. We are not sisters. We are not sisters. Nosotras no somos hermanas. We are not in a restaurant. We are not in the restaurant. Nosotras no estamos en un restaurante. They are not tourists. They are not tourists. Ellos no son turistas. They are not in Brazil. They are not in Brazil. Ellos no están en Brasil. Entonces, aquí sería la forma en como yo voy a decir los personal pronouns en plural usando el negative, ¿no? El negative form. Now we are going to practice the pronunciation. Vamos a practicar ahora la pronunciación. ¿Cómo es que voy a decir mi oración usando el negative, el negativo? Acá me dicen, ¿no? Negative statements, oraciones negativas. ¿Cómo sería ahora? I am not. I am not. ¿Qué va a decir o qué va a significar? Yo no soy, yo no estoy. You are not. You are not. Tú no eres, tú no estás. He is not. He is not. Él no es, él no está. They are not. They are not. Ellos no son, ellos no están. She is not. She is not. Ella no es, ella no está. We are not. We are not. Nosotros no somos, nosotros no estamos. It is not. It is not. Esto o eso no es, eso o esto no están, ¿no? Ahora, ya mencionamos incluso, estamos dando aquí el significado de cada uno de ellos para no equivocarnos, ¿sí? Vamos ahora sí, vamos a repetir. Now, please repeat after me. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. They are not. We are not. We are not. Okay. Very, very easy. Muy sencillo, ¿verdad? Esto, que era el affirmative, al agregarle not, se vuelve todo en negative. Simple y sencillo como eso no puede haber. ¿Cierto, chicos? Very good. Continue. Now, we are going to practice using some sentences. Vamos a practicar usando algunas oraciones para ver qué tal nos va, ¿ok? Vamos. Tenemos aquí una oración que está incompleta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, complete the sentences. Tengo que completar la oración usando el verb to be correcto. Me dicen acá, she, un espacio vacío, my sister, she, espacio vacío, my sister. ¿Cuál de estas tres opciones será la correcta, será la indicada que yo debería de colocar acá? Is, are o am. Lo primero que yo debo de hacer es fijarme el pronombre que me ponen como inicio. Me dicen she. She, que significaba ella, ¿verdad? Ella, espacio, mi hermana. Ahora, si recordamos un poquito, she, al decir ella, estoy hablando de una sola persona. O sea, entonces, estamos hablando en un pronombre que está en forma singular. In singular. Si está en singular, ¿cuál debería de colocar?
is, are o am. Okay, very good. We are going to use the verb to be is. Tenemos que usar el verbo to be is, ¿verdad? Acuérdate siempre, she siempre va de la mano con el verbo to be is. Very good. Entonces mi oración sería, she is my sister. Ella es mi hermana. Very good. Aquí también tenemos que completar I, espacio vacío, Charles. I, espacio vacío, Charles. ¿Cuál de estas tres opciones será la correcta? Is, am o are. Primero también tenemos que pensar, ¿no? Tenemos aquí I, que significa yo. Acuérdate siempre que yo lo debemos usar with a capital letter, con la letra mayúscula. Siempre I debe ir con letra mayúscula. Ahora, I habíamos dicho que siempre va de la mano con un verb to be, que no era ni is, que es para el grupo de los singulars, que tampoco era are, que es para el grupo de los plurals. Entonces, el que me queda y con el que siempre va a trabajar I es con el verb to be, am. Okay, very good. I am Charles. Yo soy Charles. Very good, girl. Very good. Now, here we have sentences in plural. Acá tenemos una oración que es en plural. Me dicen, they, espacio vacío, my best friends. Ellos, mis mejores amigos. Ellos, ya inmediatamente yo debo de pensar. No hablo de una sola persona. Al decir ellos, hablo ya de más de uno, dos, tres, cinco. Entonces, si estoy hablando en plural, también mi verbo to be debe estar en plural. Acuérdate que siempre deben de coincidir en número, tanto el pronombre como el verbo to be. Entonces, is es para el singular, am solamente va de la mano con I, que era yo. Entonces, ¿con quién debo de trabajar aquí? Con are. Very good. Are. They are my best friends. Ellos son mis mejores amigos. ¿Sí? Aquí hemos hecho ejemplos usando la forma affirmative form, ¿no? La forma afirmativa. Ahora vamos a ver ejemplos en negative, usando la forma negativa. Me dice, I very tired. Yo muy cansado. Entonces, I, que significa yo, acuérdate, siempre va a ir de la mano con qué verb to be. Con is, con am o con are. I siempre va a ir de la mano con am, ¿cierto? Entonces mi oración, para que sea negative, lo único que le debería de agregar sería el not, ¿verdad? Entonces mi oración sería, I am not very tired. I am not very tired. Very good. Yo no estoy muy cansado, ¿verdad? Yo no estoy muy cansado. Very good. A good job, group. A good job. Muy buen trabajo. Continue. Aquí tenemos two dogs, dos perritos. Pero quiero que te enfoques solamente en este perrito, en el que es más pequeño. Entonces, mi oración me dice, that dog, espacio, big. Ese perro, grande, grande. Pero te dije en un principio que te enfoques en el más pequeñito. ¿Ese perro es grande? No, ¿verdad? Entonces mi oración por eso tiene que estar en negativo, porque voy a negar lo que me dice esta oración. Entonces me dice, that dog, espacio, big. Ese perro, grande. Pero como vamos a hablar del más pequeñito, entonces, dog, que es uno solo, y que si yo lo voy a reemplazar, tendría que utilizar el pronombre it. Entonces sería it. ¿Y el verbo to be cuál sería? Is, am o are. It, acuérdate, es el grupo de los singulars y siempre trabajará con is. Entonces mi oración en negative sería, that dog is not big. Ese perro no es
grande. No es grande. Ok, very good, very good. Bueno, chicos, esto es todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hasta aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño repaso del verb to be, ¿sí? Vamos a repasar el verbo to be. Ya en ambas formas, ¿no? Con lo que es affirmative y lo que es el negative, que solamente sería agregándole el not, ¿no? Entonces, I am sería en affirmative y I am not negative. You are not. He, she, it is. He, she, it is. Y en negative sería he, she, it is not. ¿Cierto? Vamos ahora con el grupo de los plurals. We are not. You are not. They are not. Acuérdate, sencillo, de tu oración o de tu frase en affirmative, que sería el pronombre y el verb to be, para que se convierta todo a negative, lo único que vas a agregar es la palabra not. E inmediatamente todo va a cambiar a forma negativa. ¿Sí, muchachos? ¿Sí, chicos? Entonces creo que ya con eso queda más que claro este tema del verb to be, tanto lo que es en affirmative form o lo que sería en negative, ¿correcto? Creo que ahí quedó claro y ya eso sería todo. Nos vemos entonces, chicos, hasta la próxima clase. Espero que les haya gustado el video, pero sobre todo que lo hayan entendido. ¿Ok? Bye bye. Thank you for your